bienvenido al Expreso Italiano, oficialmente. Osmar, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Cecilia. Muy bien, molto bene. Bien. Justamente esto es lo que nos gusta, poder buscar, personas, algunos conocidos, otros no tanto. Tenés una larga trayectoria en la radio, en la ciudad, mucha gente te conoce, pero no sé si tanto por el tema de las raíces italianas, que me gusta esto que puedas compartir tu historia, ¿no? Familiar. ¿Quién fue? Es verdaderamente una novedad que yo lo haga público, el tema de las raíces italianas. Así que es muy lindo porque me retrotrae a la particular historia que tienen casi todos los inmigrantes, ¿no? Nuestras familias. En el caso de mi abuelo, que fue un poco el pionero en toda esta historia, junto a sus hermanos, que salieron de la localidad de Alano, en Teramo, que es el Abruzzo, ¿no? Es la Italia del medio, aunque es considerada Italia del sur. Sí, exacto. ¿No? Sí. De la zona del Adriático, el Gran Sasso, que es una piedra enorme y que es una especie de macizo italiano que tiene una gran potencia. Forte e gentile, se dice de los abruceses. Ajá. Y eso lo aprendí de mi abuelo. Mirá. Que salió con sus hermanos a comienzos de 1900, habrá sido 1904, 1905, de un puerto de Italia que no podemos precisar cuál es, una de las cosas que buscamos en nuestras raíces italianas y de la familia, rumbo a Nueva York. Sí, que era otro de los destinos, ¿no? Que otro de los destinos. Sí. Además no sabemos qué ocurrió ahí, Cecilia, porque él calculo que tendría 14, 15 años. En muy malas condiciones laborales y económicas y sociales abandonaron Italia. Sí. Salieron de Italia, llegaron a Estados Unidos, Nueva York, estuvieron un tiempo, bajaron a Brasil. Mi abuelo estuvo en una fazenda, así nos lo contaba, siendo adolescente, y de ahí por tierra llegó a Trenquelauquen, donde se instaló con el resto de su familia. O sea que los hermanos todos juntos fueron. No, los hermanos fueron quedando desperdigados. Algunos creo que quedó en Estados Unidos, le perdimos el rastro. Otros quedaron en Brasil y él y creo que 2 hermanos más llegaron aquí a la Argentina, a la localidad de Trenquelauquen. Mirá. Y después, no sé si con los años, ¿cómo fue que llegaron, si saben esa parte de la historia de cómo llegaron acá a Necochea? No, la historia de Necochea ya pertenece a aventuras de mi padre y de mi madre, que nosotros, estando radicados en el Gran Buenos Aires, yo me crié en el barrio de Aedo, aunque nací en Retiro, en el Policlínico Ferroviario, por una simple razón. Mi abuelo, el del cual te contaba todo esto, se convirtió en maquinista de ferrocarril. Entonces recorrió el país con esa locomotora. Mi papá nació en Pehuajó, por ejemplo, pero porque tenía los destinos, como lo solían tener también los gerentes de banco, los que iban de un lugar a otro. Entonces tengo tíos y primos que han nacido en un pueblo y en otro debido a que el que se trasladaba era el abuelo, ¿no? Y mi abuelo después se afincó en Aedo, donde hizo su casa, en un barrio donde había muchos ferroviarios italianos, muchísimos. Creo que había un predominio de maquinistas italianos que te diría que la proporción era 80% a 20% de argentinos. Cuando digo de argentinos, digo porque el italiano que iba a la casa de mi abuelo a confraternizar con él, los colegas maquinistas, hablaban en italiano. En italiano, claro, sí. O sea que no sé, que viviste, esta relación con él, de poder escuchar anécdotas de él. Absolutamente, sí. Qué lindo eso que pudiste tener. Sí, digamos que el maquinista de tren, en la época en que mi abuelo lo era como un piloto de avión en esta época, ¿no? Era como que llegaba el que manejaba la nave a los pueblos y localidades. Sí. Y mi abuelo me llevaba en su regazo desde Aedo, en el ferrocarril Sarmiento, a buscar el diario, por ejemplo, a 11. Pero por el solo hecho de vanagloriarse de que él manejaba una locomotora y me podía llevar a mí. Tal cual. Eso para mí ese lujo. Eran cosas que tenía mi infancia y que yo las recuerdo muchísimo. Cecilia, mira, nunca las había contado. Mira, porque hay veces, ¿no? Que uno obviamente tiene ese vínculo especial con el abuelo, de poder disfrutar, ¿no? Esa relación. O hay muchas anécdotas que tal vez los padres después no cuentan o no transmiten,
Pasó un poco eso también, porque después, bueno, al venirnos nosotros con mi familia ya, o sea, mi mamá, mi papá y mi hermana a Necochea, mi abuelo quedó en donde yo te contaba, en el barrio de Aedo. Ahí se perdió un poco. Y yo siempre fui muy curioso de querer saber cosas de cómo había sido su llegada acá. Y soy uno de los pocos de la familia que se involucró en eso. Claro. Sí, vos sabés, y todos los caminos te conducen a Italia. Sí. Inevitablemente. Claro. Esto es, y también lo lindo, digo, que por ahí, bueno, vos tuviste esta inquietud, digo, y que lo pudiste, no sé si lo pudiste preguntar o te quedaron dudas o muchísimas, cosas para preguntar. Muchísimas, sí. No sé a qué edad falleció. Y fue longevo el viejo, sí. El abuelo llegó casi a los 80 y... No, más de 90, perdón, más de 90. Nació en el 88, 1888 y murió en el 82. O sea, estuvo ahí cerca del centenario. Y bastante lúcido y un tipo que leía el diario sin anteojos, por ejemplo. Y tengo una foto de él, tomada leyendo el diario, ¿viste? Cuando se lo ponían así. Claro. Y el tipo muy erguido. Se daba una buena vida el señor. Y tenía una abuela, mi abuela, que respondía a los mandatos de la época. Claro, sí, me imagino. No sé si la gastronomía también estuvo presente o que... Sí, bueno, esa era la abuela. Sí, la comida italiana. Casera, ¿no? Absolutamente, la quinta, los quinotos, los limones, los duraznos, todo eso estaba en el patio. La parra. Mirá. En Aedo teníamos parra nosotros. Eso era la cultura italiana. Sí, totalmente. Evidentemente, sí. Porque, bueno, yo creo que no la pasaron muy bien cuando se vinieron de allá. Claro, entiendo yo que... Y esas cosas, esas historias que quedaron como deshilachadas, un poco porque, bueno, no me dio el tiempo a mí y porque no toda la familia me acompañaba en la misma inquietud, ¿viste? Exacto. ¿Qué suele suceder? Suele suceder eso. ¿Y sabes cómo me arrepiento? ¿Sabes cómo me arrepiento? Porque me quedaron tantas cosas por preguntarle. Porque a veces tiraba así como pinceladas. Cuando yo estuve en un campo en Brasil, ¿y qué hacías ahí? Claro, y me contaba algunas cositas y después... O lo de Nueva York, imagínate. Exacto, A veces también ellos cargaban con una mochila donde tal vez todos los recuerdos no deben haber sido lindos, ¿viste? Hay que pensar en eso también, ¿no? Sí, o no querían aflorar todo. Tal cual, porque además lo tomaban como que había pasado. Es más, él se nacionaliza argentino acá. Mirá. Sí. En un punto como agradecimiento al país, ¿no? Creo que él se sentía muy argentino en muchas cosas, pero en el fondo cuando vos escarbabas un poquito siempre aparecía el italiano. Claro. Siempre, pero siempre, de una manera u otra. Claro, y este amor, digo, que vos sentís por Italia, digo, lo transmitiste, bueno, a tus hijos. Totalmente, ¿no? sí. Claro. Que también, bueno, van a estudiar el idioma, sé que no, que por ahí... Están estudiando el idioma. Y tienen el pasaporte, por supuesto. Yo tuve la suerte de visitar Italia hace 3 años con Patricia, mi esposa. Y eso, bueno, eso es como que ratifica tu esencia, ¿no? Que es algo colateral a lo que es nuestra forma de ser, porque en definitiva, bueno, ya lo sabemos. Y no es porque estemos en un programa como el tuyo, donde vos fomentás la cultura italiana, pero creo que el argentino es más italiano que otra cosa. Claro, sí. Me parece. Con lo bueno y lo malo que tiene eso. Exacto. Con lo bueno y lo malo. Y no sé si vos lo pensaste como un viaje, no sé, bueno, si fue un viaje soñado o dijiste quiero ir a visitar tal lugar. No, vos es que no visité el Abruzzo, por ejemplo, que donde están mis raíces. Y fíjate los destinos y las vueltas de la vida. Al margen de haber recorrido partes muy lindas de Italia, Florencia, Roma, Venecia, Cinque Terre, cosas inolvidables, Patricia, mi esposa, también proviene de ahí, de la localidad de Chieti, sí, también del Abruzzo. Claro. O sea que somos dos personas cuyas raíces no solo son italianas, sino de la misma provincia, de la misma región. La misma región. Impresionante, ¿no? Mirá. Y es muy lindo. Pero sí, lo italiano está
en las pequeñas cosas, me parece, Sí. de nosotros los argentinos. Sí, En lo positivo y en lo negativo, insisto. Claro, no sí. quiero idealizar nada, Sí. porque vos ya sabés también Claro. que Sí, ¿cómo es? en Italia Pero- pasan cosas sí, también. Sí, más vale. Te iba a preguntar, en esto que vos mencionás, digo, ¿pudieron compartirlo juntos? Sí, ¿No? sí. ¿Te quedó algo pendiente? Vos decís, sí, me gustaría visitar tal lugar o Sí, qué? bueno, el Abruzzo es una deuda pendiente para Claro. la próxima, ¿no? Conocer toda esa zona. Fui con cierta idealización de que el italiano está muy formado culturalmente y de pronto no vi tanto eso. Ah, mira. Claro, yo fui con toda esa... Sí, bueno, que es un poco lo que se muestra, esa ¿no? carga También. cultural Sí. de que vos decís, bueno, yo iba a ir allá y iba a cruzarme con alguien en la calle y le iba a decir, acá filmó Fellini. Claro. Y de pronto alguien me decía que no lo conocía o que lo tenía de mentas, pero Sí, no. sí, sí. Obviamente que tienen un bagaje cultural impresionante, ancestral, Sí, ¿no? sí. Lo traen en la sangre. Lo tienen tan a mano que casi que ni lo necesitan. Pero sí, noté que hay como cierta apatía también por lo que para nosotros son símbolos importantísimos de la cultura Sí. italiana. El cine, el neorrealismo italiano, Claro. la música. Sí, sí. Y bueno, no, forman parte del mundo. Y el mundo Claro. hoy está como, Sí, sí. como medio patas para arriba. Mira, ¿qué es lo que más te gustó de este viaje? ¿Con qué recuerdo te quedás o que dijiste, esta me encantó? Florencia, Firenze, sí, la tierra de Dante Alighieri, ¿no? Claro, Donde sí. el fiorentino es el que recreó la verdadera lengua italiana. Eso es lo que más me conmovió a mí. No sé si es la ciudad más linda, Sí, pero sí. Lo que más te impactó a vos, lo que te llegó, sí. en realidad Italia, lo que vi de Italia, pero creo que toda Italia es como un museo al aire libre, como un cementerio al aire libre, porque todo tiene vestigios de algo que pasó. Una columna que está media torcida en una esquina ya revela miles de años de historia, Cecilia, de guerras, de etnias, de cultura. Eso a mí me conmovía muchísimo, ¿no? Y ese vínculo que tienen con el pasado. Es un país viejo. Claro, sí. Muy Sí, viejo. sí. Desde lo arquitectónico, había un momento que vos decías, bueno, quiero ver un edificio moderno, Claro. quiero ver una torre. Sí. No, Exacto. es todo bajo, Sí. está todo descascarado, despintado, pero no por descuido, sino porque Sí. me parece que Es preserva. parte de la historia, exacto. Sí. Absolutamente. Como patrimonio, diríamos. Es un museo al aire libre. Sí. Admirable, maravilloso. Claro, Sí. ¿Y con qué te quedas vos, digo, no sé, en el día a día? ¿Te gusta la huerta, la gastronomía o el idioma? ¿Qué es lo que...? No, el idioma, que te lleva? no, huerta y gastronomía, no. En eso mi La dejamos a Patricia, digo. Amolie, mi esposa. Sí, Patricia, en ese sentido ella reúne todos los requisitos de una italiana que tiene una formación además de familia que también la indujeron a eso, ¿no? Mira. Yo con la lengua, porque miro mucho la RAI, por ejemplo, Sí. me he educado bastante con la RAI y estudié un tiempo italiano con Palmira, aquí en Antonelli, Necochea. sí. La conocés, Sí, obviamente. claro, sí. Palmira Antonelli. Que está con la Dante Alighieri, le mandamos un saludo, sí. Totalmente, Palmira, una divina. Pero lo que más me motivó primero fue el viaje y después empezar a ver programas. Reacción a Catena, por ejemplo, yo lo miro mucho porque es un programa de palabras y de significados y que te enseña muchísimo. Exacto, sí. Y que te hace desafíos musicales, de películas, y eso a mí me recontra atrae. Claro, me reengancho. Y está en la RAI eso. Exacto. Al alcance de todos. Sí. ¿Qué mensaje le darías a ese joven que por ahí, bueno, está en duda o no sabe, digo, cómo... ¿Para irse allá? O cómo vincularse con la colectividad, digo, o empezar a buscar, ¿no? Bucear un poco en las raíces. Hacerlo porque a mí me brotó porque hubo un momento en que ya hasta lo necesitaba. Digo, yo quiero saber más de ese país del cual vinieron mis ancestros. Quiero conocer más. Se siente, diríamos, es algo que... Había algo que estaba dando vueltas y que hubo un momento que digo, bueno, no doy más. Yo quiero investigar, por eso me anoté en el curso. Y mirar películas, investigar. Eso para mí es fundamental, Cecilia. Sí, es fundamental. Y después, bueno, si se puede hacer un viaje,
Por lo menos de reconocimiento, sí. Ahora, ya irte a radicar, si no es con papeles, me parece Sí, que la no. cuestión... Más complicado, sí. Pero creo que es un país que también te brinda oportunidades. Es una potencia, es un país central de Europa, está bien visto. Claro. Y después los italianos son como son. Sí, sí. Los tomas o los dejas. Claro. Como nosotros. Sí, sí, tal cual, exactamente. Bueno, Osmar, un placer haber venido y tener esta conversación con vos, esta historia tan linda que hemos Muchas compartido. gracias. Cecilia, te felicito por el programa, por el ciclo. Ya he visto algunos otros capítulos que me encantaron, así que la verdad que me sentí sumamente honrado de que me hayas invitado. Bueno, Espero que sirva. ¿Cómo no? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Ceci.